Muy buenas noches, amados hermanos. Ya estamos aquí una vez más con ustedes para continuar con nuestro retiro de Adviento. Hoy tenemos nuestro segundo tema y en este segundo tema vamos a darnos la oportunidad de hablar de algo que me parece importante, necesario tener en cuenta y no pasar desapercibido este tema. Vamos a hablar acerca de la violencia en esta situación específica de la pandemia. ¿Cómo se ha incrementado? ¿Qué está sucediendo en las familias? ¿Qué estamos haciendo? Hoy nos acompaña en esta noche la maestra Mireya Barreto, una amiga nuestra que colabora con nosotros aquí en Cáritas Metepec, y también está con nosotros la licenciada Itzel, que nos acompaña. Ella es pedagoga y estaremos aquí hablando acerca de este tema. Vamos a comenzar con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar siempre cerca de ti. Gracias porque nos permites este momento de encuentro, este momento de explorar nuestra vida, de conocer más acerca de nosotros. Concédenos tu Espíritu para que podamos hacer siempre tu voluntad y no permitas que nada ni nadie nos separe de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con esta cita bíblica. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 7, versículo 12: por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, hacédselo también ustedes a ellos. Si yo quiero que los demás me ofrezcan respeto, valoración, importancia, me den mi lugar, ¿cuál es la primera acción que yo tengo que hacer? Ofrecer eso al otro. Pero pienso que antes de ofrecer eso al otro, también tengo que darme la oportunidad de ofrecérmelo a mí. Me lo ofrezco, puedo ofrecerlo, y entonces podré recibir probablemente del otro un eco de lo que yo estoy ofreciendo. Queremos arrancar con esta cita bíblica porque nos parece importante. La violencia es un mal silencioso que está allí en casa, que está en el área laboral, que está en la calle, que está en todos lados. Y de pronto pareciera que nos hacemos ciegos ante esta realidad y queremos ocultar las cosas. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar y trataremos de abarcar a lo mejor otros aspectos acerca de la violencia, porque es una situación que está generando más bien demasiada tristeza, demasiado dolor en muchos ambientes de nuestra sociedad. Así es, Padre. Y bueno, estamos atravesando momentos difíciles, momentos con la pandemia del COVID, en donde nuestra salud física está viéndose involucrada. Estamos sintiéndonos frágiles ante esta pandemia, pero también hay que tomar en cuenta que estamos enfrentando otra pandemia, la pandemia de la violencia intrafamiliar. Y para ser exacta, quiero citar fielmente la definición de qué es violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Y en esto que comentabas, Padre, todo esto que nosotros esperamos ofrecer, primero tenemos que empezar con nosotros mismos. Si queremos igualdad, si queremos respeto, si queremos estar bien, primero tenemos que ser no violentos contra uno mismo. La organización lo menciona, la violencia también puede ser contra uno mismo. Cuando nosotros nos agredimos es cuando, por ejemplo,
las dietas extremas para dar gusto a la sociedad. Cuando hacemos todo aquello que va contra nuestra naturaleza solamente por darle gusto al otro. Es bien sabido que, por ejemplo, en pandillas, los chicos tienen que hacer cosas violentas para pertenecer. Y va contra su naturaleza, no es algo que ellos están queriendo hacer. Pero también en esta sociedad donde a los hombres, para ser hombres, muchas veces se les pide que no manifiesten sus emociones, que no sientan miedo, hay un desconocimiento, hay una falta de contacto con sus emociones en el tema, por ejemplo, del miedo, de la tristeza. Se les permite solamente tocar el enojo. A las mujeres sí se nos está permitido tocar la tristeza. En estos casos, ¿qué se le pide a un hombre? Bueno, socialmente en algunos casos, no en todos, afortunadamente la sociedad está evolucionando, pero ¿qué es un hombre? Aquel que tiene más mujeres, el que pelea mejor, el que es un buen proveedor, el que gana más dinero. Y entonces, en estos tiempos, cuando la situación está siendo vulnerable porque hay desempleo, porque hay miedo, porque en algunos casos hay hacinamiento en las casas, porque ya no hay espacios separados, porque ya la casa se vuelve la oficina, la escuela, el hogar. Y bueno, el hogar en algunos casos, porque un hogar es aquel que te brinda seguridad, en donde estás viviendo con amor, sintiéndote protegido, sintiéndote contenido, donde la mirada está hacia ti, pero muchas veces eso no se da en las casas y no acaban siendo hogares, ¿no? Eso es bien difícil. Los niños, a veces en casos, esto no es de ahorita y aparte es un tema mundial, ¿no? La violencia intrafamiliar no solamente es un tema de México y no solamente es un tema del Estado de México, que desafortunadamente el Estado de México estadísticamente tiene el primer lugar en violencia intrafamiliar en este tiempo de COVID. Le sigue Chihuahua y después Ciudad de México, hasta las estadísticas que yo vi. Pero también está siendo un tema que se da en Europa, que se da en China, que se da en Estados Unidos, porque la extrema convivencia está haciendo que todo mundo esté como muy ansioso. Hay temas de depresión, el desempleo en algunos casos, la falta de dinero, la falta de tolerancia, porque pues las mamás en estos casos no estaban acostumbradas a tener a sus hijos en sus casas, mucho menos ser las maestras, ¿no? Y ahora les toca hacer todo, les toca ser quien esté educando no solamente en valores en la casa, sino también, no se escucha. Bueno, no solamente les toca educar en valores, sino también ahora les está tocando la cuestión, en algunos casos, de la educación escolar. Y la verdad es que no todas tenemos vocación de maestras, no todas tenemos esa paciencia. Y enfrentarnos a esta nueva realidad está siendo muy complicado. Entonces, todos estos factores, el desempleo, la inseguridad que desafortunadamente se está incrementando, la falta de dinero, la extrema convivencia, y está generando un caldo de cultivo perfecto para esta violencia. Y esto es algo de verdad muy triste, ¿no? Muy bien. Bueno, estábamos tratando de definir lo que es violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad, que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Y bueno, estábamos comentando que esta violencia no solamente es contra otra persona, también se manifiesta contra uno mismo.
Cuando nosotros, por ejemplo, nos sometemos a dietas extremas por cumplir un estereotipo social, nos estamos agrediendo, nos estamos violentando. Cuando por error dejamos caer algo y lo menos que nos decimos es ¡ay, qué tonta! En mi caso, esa es una forma de violencia también. Y pues bueno, de acuerdo a Marshall Rosenberg, toda violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas. Y en este caso, tenemos que comentar que la violencia no aparece de manera repentina. Es algo que vamos permitiéndole al otro que se vaya generando. ¿Y en qué casos puede ser? Por ejemplo, en los noviazgos. Cuando el novio le dice a la chica, no me gusta que uses ese labial, no me gusta que te vistas de esa manera. ¿Por qué estás hablando con esta amiga? ¿Por qué estás haciendo? Ahí tiene que haber un foco de alerta en donde el amor que nos tengamos hacia nosotros sea más grande que el permitir que otra persona nos esté maltratando. Y pues bueno, ya que definimos la violencia, si vamos a hablar de violencia intrafamiliar, bueno, intra quiere decir que es dentro de la familia. Y dentro de la familia, pues se generan muchos tipos de violencia, no solamente la violencia física. Puede haber violencia verbal, puede existir también violencia psicológica, violencia patrimonial, que es algo que pues no se comenta mucho, pero por ejemplo en una familia en donde viven los abuelitos, personas de la tercera edad, y los hijos, pues por estos tiempos, sin consultar con sus padres, de repente ya les vendieron el reloj que estaba puesto o el micro, y eso es un tipo de violencia también que hay que considerar. Por ejemplo, que de repente el testamento ya cambió de beneficiarios, ¿no? Y ya nada más llegan y pues fírmale. Y si no le firmas, y ahí entra violencia psicológica, pues entonces yo ya no voy a hacer esto por ti, no voy a verte, no te voy a cuidar. Y padre, estábamos hablando de una violencia que es algo que de verdad da miedo, porque comentábamos que el antónimo del amor no es el odio, es la indiferencia. Y ejercer indiferencia en el otro es un tipo de violencia que la verdad es insostenible en los hogares. Sí, fíjate que ahorita que hablas de estas cosas, no sé cómo lo logres captar tú, Ixel, pero me da la impresión que en muchos hogares cualquier tipo de violencia que se esté generando dentro del hogar, sea violencia física, sea del esposo contra la esposa contra el esposo, contra los hijos contra los padres, como sea, de la manera en la que sea violencia verbal, etc., no la queremos decir, no la queremos hablar, porque decimos, ay, no es tan grave, no pasa nada, ay, y se empieza a justificar, ¿no? Ah, pues es que venía enojado, pues es que de pronto, a lo mejor dije algo que no le gustó, y entonces pues tiene razón, pues de actuar de esta manera, ¿no? Tú decías hace un momento un dato que me llama mucho la atención. A los hombres les es permitido manifestar una emoción, un sentimiento, emocionalmente hablando. Los hombres nos podemos enojar y socialmente hablando está bien, no pasa nada, así son todos los hombres, etc. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo miedo como hombre? ¿Qué sucede cuando yo siento frustración? ¿Qué sucede cuando tengo tristeza? Y yo lo puedo decir desde mi experiencia. No quiero sentir la tristeza porque socialmente no está bien. Y entonces me violento a mí mismo
porque no acepto mi emoción, no acepto esta situación que estoy viviendo, y entonces transformo, y como lo que sí se me permite es enojarme, entonces a todo le llamo enojo, ¿no? Así es. Sí, esto es algo muy triste porque el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos es terrible. No estamos educados en las emociones. A los hombres no se les permite muchas cosas, no se les permite llorar, ¿no? Porque si lloras, ay, pareces niña, ¿no? Ya estás llorando, como si fuera algo malo ser sensible, y sobre todo ser sensible al dolor del otro. Se les quitan esa capacidad de empatía hacia el otro. Es una forma de violencia súper triste. Casi todos estamos conectados con una emoción, y esa es la que nos rige. Y entonces, si estamos felices, lloramos. Si estamos enojadas, lloramos. Si tenemos miedo, lloramos. Y todo en el caso de las mujeres, ¿no? Porque a una mujer sí se le permite llorar, pero a una mujer no se le permite que se enoje. Porque, qué fea te ves, mira, así nadie te va a querer, ¿no? Qué feíta, qué carácter. En las mujeres cuando ya cásate, cuando ya estamos más grandecitas, no, seguro ya está menopáusica, es una amargada, o sea, porque a las mujeres no se les está permitido el enojo, a los hombres sí, a un hombre lo ves llorar y qué débil, ¿no? ¿Por qué no ser sensible? O sea, la idea de un hombre, un macho, es aquel que pega más fuerte, ¿no? Aquel que gana más dinero, el que tiene más mujeres. ¿Y por qué tiene que ser así? Muchas veces, muchos de ellos ni siquiera están buscando eso. Pero estábamos hablando del caso de las pandillas, o sea, una de las pruebas para entrar, para pertenecer, porque desgraciadamente hay muchos adolescentes que no son vistos en su casa y que quieren pertenecer a algo. Y encuentran esta forma y pues bueno, las pruebas que les ponen son durísimas. A ver, ve y golpea allá, o ve y roba, o sea, son cosas que van contra lo que ellos seguramente de inicio quieren, pero pues es una forma de pertenecer y de que alguien me vea. Eso es muy triste y eso es algo que se está dando pues en estos tiempos también, ¿no? Sí. Comenzábamos nuestra charla hoy con esta cita bíblica. Trata a los demás como quieras, que los demás te traten así, a ti, así decía el Señor, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, algún día fui pequeño, ¿verdad? Cuando era pequeño, tenía pelo en aquel entonces. Y pues bueno, a donde llegamos a vivir, pues son casas de interés social finalmente, ¿no? No como las de ahora, pero pues bueno, un poquito más privadas, entre comillas, ¿no? Un poquito más grandes, más bien hechas las casas, ¿no? Pero recuerdo mucho cómo escuchábamos con tristeza, lo comparto, escuchábamos cómo en alguna de las casas cercanas siempre había gritos. Y traigo a colación esto porque alguien comentaba, padre, es que no solamente las mujeres sufren violencia, los hombres también. Y de pronto era un pelear, era un escuchar gritos, era un escuchar cómo se aventaban cosas, etc. Pero era de la esposa hacia el esposo. Ya cuando fui creciendo yo me preguntaba, ¿por qué alguien tiene que soportar esto? Tú decías hace rato algo que me llamó mucho la atención, y es que no logramos superar esta situación de la sociedad dicta, ¿no? Y entonces de pronto yo pensé, entonces este señor no deja a su esposa porque socialmente él quedaría como un perdedor. Él quedaría como alguien que no supo mantenerse en su matrimonio. Pero la pregunta es,
hasta dónde se tiene que soportar, si lo que se está viviendo no es vida. Claro. Padre, ahí no me dejará mentir, pero ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Y nos vamos en esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, como si primero está el prójimo. ¿Cómo vas a amar al prójimo si no te amas tú? ¿Cómo permites que el otro te agreda, te falte el respeto? Pues si eso está pasando es porque tú te agredes, tú te faltas el respeto, tú no te quieres, no te amas. Exacto. Y desde ahí estamos muy mal. Y en esto que decías, ¿hasta dónde voy a llegar? Estaba en una plática, en un taller con un maestro de psicología, y él comentaba una reunión que tuvieron en estos grupos de mujeres maltratadas. Y había un caso muy extremo de una mujer que la habían encerrado en el patio, desnuda, encadenada a los tanques, había pasado no sé cuántos días. Obviamente es un maltrato pues extremo. Y en un receso otras dos mujeres empezaron a hablar de este caso. No, hombre, es que eso sí es violencia, ¿no? Qué bárbara, ¿cómo permitió llegar a tanto? No, bueno, a mí mi marido pues nada más me pega, pero pues no, o sea, no es el caso de ella. Se empieza de a poquito, o sea, primero es no hagas esto, después el jaloneo, después ya te di un empujoncito. O sea, no va escalando la violencia. Exacto. Y uno la va permitiendo. Exacto. Desde que escogemos a la pareja, ahí hay que tener cuidado. Pero desafortunadamente vamos repitiendo patrones, porque lo que vimos o lo que nos enseñaron o los modelos que están a la disposición es lo mismo. Es ver a los papás que se están agrediendo o que el papá maltrata a la mujer, a la mamá, y entonces pensamos que eso es amor. Y entonces, si no me pegas, no me amas. Exacto. Hoy no me pegaste. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No me quieres? Porque ya dijimos que la indiferencia es peor, ¿no? Sí. Hoy no me vio. A ver, y a veces los niños también hacen eso para llamar la atención de los padres. Sí. Muchas veces las ovejas negras son como una llamada de, oye, papá, aquí estoy, venme. Aunque sea mediante un cinturonazo, pero estoy para mi papá, sí. Existo. Sí. Yo no sé en este sentido, Itzel, digo, tú como docente, no sé cómo mires en tu diario vivir, antes de la pandemia, en la realidad del salón, no sé cómo miras el reflejo de la violencia que existe probablemente a lo mejor en algunos sectores de la sociedad. Pues es importante, ahorita me está como llamando como mucho, ¿no? Como la importancia de educar en las emociones, enseñarlos a reconocer a los niños las emociones, ¿no? Porque no lo saben, ¿no? O sea, los sentimos, o sea, es algo nato que lo tenemos, ¿no? Pero no lo sabemos reconocer. Entonces yo creo que es la importancia que nosotros desde las aulas enseñemos a los niños a reconocer eso, ¿no? Reconocer la emoción. Y definitivamente, ¿no? O sea, siempre decimos los maestros, ¿no? Lo que el niño vive en casa es el reflejo, ¿no? Y cuando a veces le decimos a los papás, oye, ¿qué crees que es que tu niño está manifestando esto? No, ¿cómo crees? Es que en la casa no pasa, ¿no? Entonces es como esta parte de la negación. En mi casa no está pasando. Cuando tú como maestro te estás dando cuenta del niño, de la situación que está viviendo, ¿no? El que cuando se hacen el baño, ¿no? Que no te avisan, que están en cierta edad, y entonces hay este retroceso, ¿no? Porque el niño está avisándote algo, porque no lo sabe, porque no se le ha enseñado. Entonces los niños te van avisando, pero es esta parte de que no sé qué está pasando. Yo estoy mirando que en mi casa mi papá le está pegando a mi mamá, o mi mamá le está pegando a mi papá, ¿no?
porque también aquí hay ambas miradas, ¿no? Entonces el niño no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y hay que validar las emociones. Es que no hay emociones malas, todas tienen una función. El enojo, la función del enojo es poner límites. Exacto. Pero no vamos a convertir el enojo precisamente en violencia. Eso sí, no, tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay por ahí quien dice, pues ten cuidado de enojarte con la persona adecuada, en el momento adecuado, de la forma adecuada. O sea, no puedes hacer una demostración de enojo en donde tú te estás lastimando o estés lastimando a alguien más, o en tu casa estés destrozando la casa, por ejemplo. Un niño, ¿por qué no podría enojarse? Está bien que te enojes, hijo, es válido. Mira, yo también me siento frustrada, yo también quisiera salir y tener otras actividades, porque los niños, pues si tú lo sabrás, pues estaban acostumbrados a hacer otra cosa, estaban acostumbrados a salir, a jugar, a tener sus amiguitos, y ahorita los tenemos a todos encerrados y no puedes, y entonces en el súper pues no puedes ir tampoco tú al súper porque no está permitido, y eso no es lo natural en un niño. No es natural en un niño que esté sentado no sé cuántas horas atento a la pantalla de la computadora. No es lo normal. O sea, un niño de 6, 4, 5, 6 años, 7 u 8, pues aprenden jugando y aprenden más de la convivencia con sus pares que en realidad de lo que es el conocimiento intelectual, digamos, ¿no? Claro. Les cambiamos el mundo, nos cambió a todos, pero yo creo que tenemos que tener esta capacidad de poder ver qué estoy aprendiendo, qué me está dejando esta pandemia. Me está llevando a conectar con mis emociones, a saber qué me está pasando. Tal vez pues yo no tenía identificada que cuando tengo miedo lloro, ¿no? O cuando me enojo lloro. Pues no, creo que lo que estoy sintiendo es miedo, o creo que lo que estoy sintiendo sí es enojo. Y entonces una buena estrategia, si estoy enojada, es encontrar un buen lugar en donde no me lastime yo, no lastime a nadie, y tal vez agarro una toalla y pues sí, le doy movimiento y voz a eso que está pasando. Pero no voy y le pego a alguien que ni siquiera tiene nada que ver con mi enojo, ¿no? Hay estrategias, por ejemplo, el miedo. Pues el miedo, ¿para qué nos sirve? Para ser más precavidos, para planear, para no irnos, como dicen comúnmente ahí, como el borras, ¿no? Exacto. Tomar todos los cuidados. Si es, por ejemplo, que el miedo ahorita al COVID, a la enfermedad, pues ¿a qué nos puede llevar? A que sí utilicemos el cubrebocas, a que guardemos la sana distancia. Obviamente las emociones llevadas al exceso pues no generan nada bueno, ¿no? Pero toda emoción tiene un porqué. La tristeza pues me lleva a reconocer que algo está pasando a mí, a darme tiempo, a sanar heridas. Es un proceso de introspección, es lo que debería de llevarme la tristeza. Y bueno, pues la alegría pues es el disfrute, ¿no? Y el amor, pues ¿qué nos genera? El amor mueve el mundo. Exacto. Yo creo que se trata de eso, de no tener miedo a las emociones, y que pudiéramos aprovechar estos tiempos para reconectarnos. Hay muchas formas de hacerlo. Fíjate que pienso un poco en lo que nos comentabas hace un momento, tomando en cuenta esta realidad de las emociones. Pienso un poco en cómo vivimos tan dispersos, vivimos tan fragmentados. Lo decías hace un momento, la mamá ahora no solamente tiene que ser madre, esposa, ama de casa, ahora tiene que ser maestra, ahora tiene que ser oficinista, ahora tiene que ser muchas otras cosas, ¿no? Se le han agregado roles, tal vez, por decirlo de alguna manera. Y toda esta situación está generando demasiado estrés.
como no se sabe reconocer las emociones, ¿qué es lo que sucede? Este estrés se está desbordando, ¿cierto? Se desborda esta situación y entonces, como estoy viviendo todo mi itinerario que vivía en diferentes ambientes, lo estoy viviendo en un solo lugar, entonces no tengo espacio, no tengo oportunidad para que siquiera me pegue el aire, Claro. ¿no? Y entonces es obvio, estuve en una junta de trabajo y de pronto a lo mejor el jefe me dijo que tengo que corregir esto o lo que tú quieras y ya me regañó y lo que tú quieras y entonces de pronto llega el hijo y dice, mamá, es que fíjate que no entendí esto. ¿Y qué sucede? Como no hay una separación de situaciones, de ambientes, de roles, entonces pues la mamá está siendo regañada, está siendo reprendida en su área laboral, pero está viviendo en el mismo lugar donde el hijo está tomando sus clases y entonces, ¿qué sucede? Hay este choque, ¿no? Hay este choque y consciente o inconscientemente lo primero que sale es una acción violenta, sea a través de una palabra, sea a través de un gesto, sea a través de cualquier situación, ¿no? Pero tú lo decías hace un momento, todo tiene un proceso, va siendo de una manera gradual, ¿no? Y a lo mejor allí es donde tendríamos que colocar nosotros la atención. A ver, antes mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, quien sea, antes me hablaba de esta manera. Ahora son puros monosílabos. Por ejemplo, no, sí, con una intención de voz. Claro. Y eso es violencia. Claro. Pero ya me estoy acostumbrando. Y si me equivoco, díganme ustedes, ya me estoy acostumbrando porque estoy perdiendo de vista que yo como persona merezco un respeto, merezco una valoración, pero ni yo me lo estoy dando, porque estoy permitiendo que el otro, ¿sí?, pase, invada este santuario que es mi dignidad, que es mi persona. Y entonces aquí aparece otra situación. ¿Qué es esta situación que aparece? La poca estima que tengo hacia mi persona permite que cualquiera diga, haga contra mí. Y el problema no es ese. Yo lo veo todavía un poquito más grave porque yo adulto no soy capaz de tomar conciencia de mi ser. Por obvias razones, no le estoy enseñando al que es más pequeño, que está a mi cargo, que es mi responsabilidad, que depende de mí su educación, que depende de mí su estabilidad emocional. No le estoy enseñando un camino adecuado. Y lo que tú decías hace un momento, lo que tú decías también, Ixel, hace un momento. Entonces, ¿qué repito? Patrones. Patrones que me duelen, pero que no sé hacer otra cosa, porque nadie me está enseñando otro camino. Y entonces, antes de que comenzáramos la transmisión, ¿te acuerdas? Mire, platicábamos valores. Valores. Y si se dieron cuenta, yo comencé con un valor: respeto. Trata al otro como quieras que te traten a ti. Respeto. Y cuando alguien, por la circunstancia que sea, le pierde el respeto a otra persona, está cometiendo una situación de violencia muy grave. Y en lo que tú comentas, padre, dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y muchas veces permitimos muchas cosas y utilizamos como excusa a los hijos, ¿no? Es que aguanto que me falte el respeto, que me pegue, que me denigre, que me humille por mis hijos.
pero no se están dando cuenta que los hijos están aprendiendo que eso es la vida. Que en el caso de las hijas, tal vez, o que ya quedamos que la violencia no se genera solamente de hombres a mujeres, también puede ser de mujeres a hombres, pero le estamos modelando que ella puede ser maltratada, a ella le pueden pegar. Eso es un matrimonio. Exacto. Y que como mujer, y sobre todo si eres madre, te tienes que sacrificar por tus hijos, y esa es la vida. Y como decías hace rato, ¿hasta dónde? La violencia va escalando. Y entonces, a lo mejor ya te mandó al hospital, o a lo mejor ya al hospital como a las señoras estas que decíamos anteriormente, ¿no? Pero no es tan grave. Ya que te encadene y te quedes 3, 4 días sin comer allá afuera desnuda, a lo mejor ya es más grave, o a lo mejor todavía no. Y puede ser que ni siquiera tengas tiempo después, y entonces tus hijos no solamente se van a quedar sin un progenitor, porque tal vez uno muera y el otro se va a la cárcel. Entonces dejaste a tus hijos sin padre. Eso es lo que están buscando, y muchas veces todo se puede solucionar comunicándose. ¿Qué hacemos en muchas ocasiones? Si tú me dices algo que me lastimó, yo te puedo decir, Itzel, eso que dijiste me lastimó, eres muy ruda. O tal vez te puedo decir, Itzel, con esas palabras yo me sentí agredida, me sentí sola, sentí que para ti no importa. Y estamos desde diferente lugar. En uno estoy culpándola y estoy agrediendo también, y en el otro me estoy responsabilizando de lo que yo siento. Y es un lugar muy diferente, ¿no? Yo me quiero tanto que mira, esto que está ocurriendo no te lo puedo permitir. Así no va a ser. Esto no es lo que yo estoy buscando. Y entonces, desde el noviazgo, como ya comentábamos, yo puedo decir, pues a veces el amor no es suficiente, ¿no? Si no comparten los valores, si no hay afinidad, pues puede ser que yo crea que lo amo, pero no es el hombre para mí, o no es la mujer para mí, porque me humilla, porque me maltrata, porque no me da mi lugar. Entonces, creo que hay que empezar por primero conocernos, después expresar lo que necesitamos, porque yo creo que siempre estamos obligados a expresar las necesidades que tenemos. Y el otro está en su derecho de decir, ¿sabes qué? Sí te lo puedo dar o no te lo puedo dar, pero yo ya lo expresé, yo ya cumplí con mi deber para conmigo de lo que yo necesito, de expresar esa necesidad. Fíjate que ahorita que hablas de eso, ayer lo tocábamos también, y nos damos cuenta cómo en la familia, que ahorita hablamos de esta realidad, la violencia que se genera en la familia no se nos capacita para ser asertivos, ¿no? Voy a utilizar así la palabra, aunque no es correcta, pero se nos capacita para pelear lo que ciertamente es mío, pero no se me capacita para poder asertivamente entender lo que sí es mío, colocar el límite y entonces poderlo decir a la otra persona, ¿no? Tú lo ponías así en este ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo llegue con Itzel o que yo llegue contigo y te diga, oye, es que cómo es posible, no checaste los micrófonos, siempre haces lo mismo, siempre te pasa igual, que quién sabe qué, ¿no? A que yo diga, híjole, me sentí que no estaba siendo bien recibido aquí y que todo se improvisó. Me gustaría que a lo mejor para la próxima pues nos delegáramos alguna tarea y revisáramos las funciones que vamos a hacer y lo que vamos a realizar, ¿no? Pero no se nos enseñó eso. No se nos enseñó eso. ¿Por qué? Tú lo decías al principio. Porque, por ejemplo, el hombre
Lo que dice el hombre es lo que se hace, punto. Oye, pero no está bien, no es lo más adecuado, no es lo más correcto, no es lo que nos va a ayudar, ¿no? Y desde ahí entonces comienza a generarse un ambiente de violencia, ¿no? Porque al otro lo censuro. Al otro le digo, tus sentimientos, tus emociones, tus ideas, tus necesidades, tus requerimientos no me importan. Aquí se dijo, es verde y es verde. Claro, y muchas veces se trata de quién tiene la razón y acaba siendo una lucha de egos. Es que yo no sé si han visto este ejercicio del 6, ¿no? Que si estamos Itzel y yo marco un 6, pero Itzel, tú ves un 6, tú ves un 9 y yo veo un 6, pero yo tengo que tener la razón. Esto es un 6, Itzel, no es un 9, no puede ser un 9, esto es un 6, yo tengo la razón. Y nos vamos en el matrimonio y por la vida luchando con egos, ¿no? Tengo que tener la razón, cuando a veces no tiene que ser así, ¿no? Tengo que ponerme en el lugar del otro, tengo que, a veces no tengo, ¿por qué tengo que ganar siempre? ¿Por qué tengo que ganar todas las batallas? ¿Por qué no mejor estamos en paz? Yo creo que es más valioso tener un ambiente en donde donde prevalezca la armonía, la paz, la tranquilidad, a generar un ambiente hostil, de pleito, en donde todo eso se genera porque yo tengo que tener la razón. Es que eso no es un 9, no hay manera de que sea un 9, esto es un 6 porque yo lo veo un 6 y tiene que ser un 6, ¿no? Hay batallas que de verdad no vale la pena luchar, ¿no? Sí. Ahora, me gustaría que pensáramos también un poco, hablando de todas estas cosas, de que hay lugares, hay organismos, hay asociaciones que nos pueden ayudar. Claro, mira, sí, creo que todos conocemos que hay un número, creo que muchos países, el 911, que en este caso también atiende la violencia intrafamiliar, pero también hay otros números que me di a la tarea de verificar. Hay una línea sin violencia, que es la alada 800-108-40-53, y de verdad es una línea que trabaja los 365 días del año, y es 24 horas, o sea, es todo el tiempo. Y me verifiqué, porque dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Aquí no se trata de pues quizás hay, pero pues nos puede tocar que nunca está disponible, ¿no? Y la verdad me asombré porque inmediatamente contestaron. La señorita, ellos ofrecen asesoría psicológica y jurídica, porque uno de los temas también es la falta de información. Hay mucho miedo, sobre todo en las mujeres, no, es que si le pido el divorcio, me salgo de la casa o hago algo, me va a quitar a los niños, me voy a quedar desamparada. La cuestión económica es algo que genera mucho miedo, ¿no? Cuando la mujer solamente se ha dedicado al hogar. Y en esta línea les ofrecen asesoría jurídica y va hasta donde ellas lo requieran. Puede ser el trámite del divorcio, la pensión. O sea, la verdad es que hablé no solamente con la persona que contestó, sino también con la coordinadora, y muy amable, con información muy precisa, y creo que vale la pena, sobre todo para aquellas mujeres que están sufriendo violencia extrema, que acudan a estos lugares y que se informen. Y hay cosas básicas que tienen que hacer, porque uno cree que puede dialogar con una persona que su disparador de violencia ya estuvo, ¿no? Hay un periodo en el que todavía podemos decir,
y calmarnos, respirar y no entrar. Pero en cuestión de neurociencia, los neurotransmisores, una vez que ya se disparó la ira, ya no funcionan, es como una pared, ya no conectan, ya no se genera empatía. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo, y entonces es cuando escuchamos a personas que dicen, es que estaba fuera de mí, es que no supe ni lo que pasó, o sea, no entiendo. En algunos casos pueden decir, es que se me metió el diablo, ¿no? Y incluso no me acuerdo qué hice, cómo pude llegar a ese lugar. No intenten dialogar en ese momento, no, mucho menos en esta lucha de egos, ¿no? Es que tú esto y tú lo... Pónganse a buen resguardo en lugares en donde puedan no haber objetos. Por ejemplo, la cocina siempre va a ser un mal lugar porque ahí hay cuchillos, un lugar donde no haya picos, donde no corran peligro, donde se puedan encerrar, o que tengan una bolsa con documentos, con dinero, con cosas en donde en un momento que sí, sobre todo se genera, padre y no me dejará mentir, en personas que tienen ya problemas de adicción, sí, ¿no? Si ya estás viendo que viene borracho, que con toda la intención de la pelea, que ya no lo vas a parar, corre, ¿no? Salte. Ten una red de apoyo, familiares, vecinos, y como vecino también no seas indiferente a la violencia. También es algo que es bien triste, ¿no? Estamos escuchando cómo al niño quizás lo están golpeando y está gritando y no hacemos nada, o la mujer que ya lleva media hora que le están pegando y como vecinos, no, pues cómo me voy a meter en este problema, ¿no? Al rato se voltea hacia mí y yo mejor no, ellos que arreglen sus cosas. Yo creo que se trata de ver y amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Si él fuera un familiar, si fuera mi hija, no haría nada, me quedaría escuchando. Creo que es algo que tenemos que como sociedad tomar en cuenta. Entonces estas líneas, el 911, y repito, la línea de Sin Violencia, que es el 800-108-4053, ofrecen apoyo sobre todo a personas, no solamente a mujeres, a personas que están sufriendo violencia, y obviamente también el DIF, ¿no? El DIF ofrece también ayuda tanto a mujeres, niños, adolescentes, personas de la tercera edad y toda aquella persona que esté sufriendo violencia. Fíjate que es importante esto, amados hermanos, que no nos quedemos callados. Si tú estás sufriendo violencia, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas adolescente, seas persona de la tercera edad, si estás sufriendo violencia, no te calles. Porque lo único que haces es que el violento reafirme sus acciones y entonces él sienta que tiene cada vez más poder. No. Necesitamos enseñarles a todos que el respeto a su persona es fundamental. Y si en un lugar no te están amando, si en un lugar no te están valorando, si en un lugar no te están respetando, no tienes por qué estar allí. Independientemente de que es que los hijos, es que, etcétera, no tienes por qué estar allí. Ya lo decías tú, Mireya, el principio fundamental es el amor a uno mismo para poder amar al prójimo. Y quiero también aquí hacer una acotación que es importante. A lo largo de esta pandemia, las estadísticas nos manifiestan que hay un crecimiento en adicciones. Si antes el esposo, la esposa, el hijo, la hija, quien fuera, a lo mejor se iba de fiesta cada 8 días o a lo mejor cada 15 días, ahora ya son 3, 4 veces a la semana. Es tanta la situación de miedo que está generando la realidad de la pandemia que la gente no sabe cómo manifestar
estas emociones. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está recurriendo, porque es un recurso que están tomando, están recurriendo al alcohol, a las drogas o a acciones que ponen en peligro su propia vida y por ende entonces ponen en peligro la vida de los demás, ¿cierto? Así es. Sí, y como decíamos, se está haciendo un caldo de cultivo perfecto para que se generen problemas, si no lo sabía, de violencia, de adicciones, de maltratos y algo que comentabas, padre, el amor a uno mismo. No, una jarra que no está llena no puede servir a los demás. ¿Qué haces con una jarra vacía? No tiene sentido un recipiente si no está lleno de algo. Tenemos que llenarnos de amor, tenemos que respetarnos y entonces podemos a los demás ofrecerles esto de lo que nosotros estamos plenos. Claro. Y en el caso de las adicciones, pues sí, desafortunadamente, al generarse tanto miedo, muchas de las personas piensan que evadirse con el alcohol, con las drogas, es una buena solución. Y quizás de momento puede ser que, como es algo que deprime o en algunos casos exacerba el sistema, sea una solución de momentito, pero después la cruda, lo que hicimos a partir de eso, de esa decisión que tomamos, tiene un efecto del cual podemos arrepentirnos, no solamente por el daño a la salud, a nuestra salud, sino por lo que generamos allá afuera. Cierto, cierto. Pues muy bien, vamos a ir terminando nuestro tema. Quisiera, no sé si te gustaría, Isel, que nos pudieras manifestar de alguna manera. Hace rato nos hablabas que es importante educar en las emociones desde el ambiente escolar, pero también considero que es importante que, por ejemplo, los docentes, los padres de familia que ahora están haciendo el rol de docentes, pues también sean capaces de reconocer que hay violencia aún en las relaciones escolares, ¿no? Yo no sé cómo se viva eso en el aula. Claro, creo que es importante porque es que hemos estado como, no estamos educados en esa parte, ¿no? No estamos educados en las emociones. Anteriormente la educación pues no lo tocaba, ahorita es como ya muy reciente que las escuelas estén hablando sobre una educación socioemocional, ahora se llama la materia, ¿no? Pero antes no la teníamos. Entonces sí estamos educados como en esta parte de no saber reconocer, y creo que los primeros que debemos de capacitarnos somos nosotros, ¿no? Nosotros adultos, para poder transmitirlo a los niños, esta parte educativa, ¿no? Ok, y me gustaría, mire, me gustaría que, así como que en resumen, pudieras decirnos cómo le hago para darme cuenta, porque a veces no me doy cuenta, cómo le hago para darme cuenta que estoy viviendo situaciones de violencia, sea en un grado muy mínimo hasta en una situación muy grande. Y cómo, al darme cuenta, puedo yo colocar límites, puedo pedir ayuda, etc. ¿Cómo me doy cuenta? El cuerpo, y yo creo que todos lo hemos experimentado, el cuerpo es la principal fuente que te hace sentir si estás en un buen lugar o no. Cuando yo recibo un maltrato, inmediatamente el cuerpo lo siente. Claro, si es un maltrato físico, pero por supuesto, ¿no? El golpe, la quemadura, la patada. Pero no solamente eso, cuando recibimos palabras que nos denigran, nos humillan, también es algo que nos duele. O sea, el cuerpo es la principal fuente de información para que yo sepa si estoy en un buen lugar o no respecto de la otra persona. Si me gritó, si me jaló,
cuando estoy con alguien que me hace sentir bien, pues yo no creo que eso sea maltrato, ¿no? No sería violento. Creo que a nadie de verdad le encanta o siente bonito en el cuerpo de que le pegue, de que le digan palabras que sean insultos, ¿no? Claro. Entonces el cuerpo es uno de los principales indicadores. Y lo otro que me decías, padre, ¿qué era? O sea, ¿cómo identifico eso? Y ahora, ¿cómo le hago para pedir ayuda? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? Primero, yo me iría, primero me conozco, primero, como decías, sé que necesito del otro. Y obviamente, en lo que necesito del otro, no voy a aceptar que el otro tenga un maltrato. Pero si, bueno, ya no tuve ese filtro y finalmente mi pareja o mi esposo es alguien que me está maltratando, está ejerciendo violencia contra mí, la comunicación, si es un maltrato, que no estamos en maltrato extremo, le puedo manifestar al otro lo que yo necesito o cómo me gustaría que me tratara. Desde esta postura de, con estas palabras que tú utilizas, yo me estoy sintiendo maltratada, pero o sea, es mío. Es lo que yo siento. Lo que yo siento. Podría no ser, pero a ver, es algo mediante la comunicación, es algo que, a ver, podemos ver qué está pasando y entonces llegamos a acuerdos y ahí estoy estableciendo mis límites. Oye, es que cuando tú me dices esa palabra, a lo mejor tú me dices gorda de cariño, pero yo como lo recibo o lo recibe mi cuerpo, es que mira, cuando tú me dices gorda, híjole, entonces siento aquí y de verdad no me hace sentir bien que me digas esa palabra. Yo sé que me la estás diciendo con cariño y no es ofensiva, pero a mí no me está gustando. Entonces la comunicación, me comunico con el otro. Pero si ya no hay manera de que pueda comunicarme con el otro y expresar lo que necesito, entonces sí tengo que tomar acción. Y puedo hacerme de una red de apoyo, en casos extremos, a donde acudo si ya sé que ya viene ahí, que viene borracho y que viene enojado porque le pasó algo y que corro peligro, ya sea que voy con los vecinos, me voy con mis papás, si no tengo eso, llamo a las líneas. Hay refugios también en donde pueden canalizarse a estas personas que están sufriendo violencia extrema. Pero entonces hago algo, me muevo, tengo los números a la mano, ya a lo mejor en el teléfono para nada más poner el botón y que me atiendan, y sobre todo también me informo. Ahorita ya no es válido el pensar que lo estoy haciendo porque si no me pueden quitar a mis hijos. La violencia está penalizada, ¿no? Hay leyes, hay la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y una ley de igualdad entre hombres y mujeres. O sea, ya estamos protegidas y se recibe mucha ayuda, hay muchas líneas, estas son solamente algunas, pero hay muchos organismos, muchas organizaciones no gubernamentales que están dando apoyo a mujeres. Y no solamente a mujeres, sino a personas que están sufriendo violencia intrafamiliar. Muy bien, pues bueno, quisiéramos seguir con este tema que es muy amplio, es muy amplia el estudio de este tema. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de dónde tomar. Lo único que queremos es que cada uno de ustedes se dé cuenta que este fenómeno, que esta realidad, que esta, como lo decías tú y lo nombrabas de una manera que me parece muy adecuada, esta otra pandemia está y que necesitamos hacer algo. Como cristianos, como seres humanos, le debemos respeto a cualquier otro ser. Debemos pedir el respeto a nuestra persona también. Y debemos de buscar las estrategias necesarias para una convivencia sana. Sé que para todos está siendo complicado vivir esto, pero nos lo podemos hacer más complicado
si no nos damos oportunidad de buscar aquello que nos haga mejores seres humanos. ¿Tienes miedo porque estás sufriendo violencia? Busca ayuda. Si necesitas ayuda, hay diferentes organismos. Incluso si necesitas ayuda, aquí en nuestra iglesia podemos buscar ayuda para ti. Pero no te quedes en un lugar en donde estás siendo violentado o violentada. Busca ayuda. Busca tu valor. Eres hijo de Dios y has sido creado de una manera maravillosa, valiosa, importante. No permitas que nada ni nadie opaque esa belleza. Muchas gracias, mire, por esta oportunidad de compartir con nosotros tu conocimiento. Gracias de verdad. Para nosotros es muy valiosa tu colaboración. Gracias también, Itzel, por estar aquí con nosotros. Creo que las familias hoy se llevan enseñanza, hoy llevan aprendizaje a sus casas y esto les ayudará y nos ayudará a todos para pensar. De verdad que estos tiempos nos están haciendo caer en la cuenta que nos necesitamos como seres humanos. Que es cierto, podemos tenerlo todo, pero si no somos capaces de tender la mano al que está a nuestro lado, lo que tenemos es basura. Y entonces no nos sirve. Y no nos hace grandes. Pidamos al Señor entonces que nos conceda su gracia. Una vez más, muchas gracias. Miren, tú sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Padre. Tú sabes que esta es tu casa y cuando podamos ya otra vez trabajar con la gente, ojalá nos sigas apoyando. Claro que sí. Porque ha sido de mucha ayuda, Y pues bueno, en casa les agradecemos también su tiempo, les agradecemos que hayan tenido paciencia con nosotros por los problemas técnicos que tuvimos, pero vamos a estar más al pendiente. Agradezcamos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta noche de estar reunidos como familia a través de las redes sociales. Gracias porque no nos abandonas, gracias porque no nos dejas jamás. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que hagamos sea para mayor gloria tuya. Danos valentía para valorar nuestra vida. Danos amor para poder amar a los demás. Enséñanos a ser como tú, a mirar a cada ser humano con toda su dignidad, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, aprender a valorar al otro. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana, primeramente Dios. El tema que trataremos se llamará convivencia familiar, desafío o necesidad. Va a ser un tema interesante también. Que todos tengan excelente noche.